Hola, te saludo nuevamente Ubaldo Acosta. Espero que estén listos para comenzar con esta lección. Vamos a estudiar a continuación el tema de regreso de un método y la palabra return. ¿Están listos? Vamos. Regreso de un método. Cuando utilizamos métodos en Java, existen tres maneras de salir o terminar el método que se está ejecutando. Un método regresa al método que hizo la llamada original en los siguientes casos. La primera opción es utilizar la palabra return, y una vez que se ejecuta esta instrucción, se regresa el control al método que hizo la llamada previa. La palabra return podría no regresar ningún valor, es decir, solo colocar la palabra return. Aunque esto no es necesario, ya que el lenguaje de Java, si no se indica otra cosa, ejecutará el final del método y regresará el control al método que hizo la llamada, sin necesidad de especificar de manera explícita la palabra return, únicamente llegando a la última línea del método que se está ejecutando. La otra opción, y es como normalmente se utiliza la palabra return, es agregando un valor, el cual corresponde con el tipo definido en la firma del método en cuestión. Posteriormente veremos ejemplos del uso de la palabra return a más detalle. La segunda opción es cuando llegamos al final de un método. Como hemos mencionado, no hay necesidad de colocar la palabra return de manera obligatoria, sino que una vez que se llega al final del método, se hace return de manera implícita, y con ello se obtiene el mismo resultado que si colocáramos la palabra return sin argumentos. La tercera forma de salir de un método es si ocurre un error. Esto provoca que el método termine de manera anormal, y ya sea que se procese esta excepción o no, esto provocará que la ejecución del método concluya. El manejo de excepciones en Java es un tema que trataremos en otro curso a más detalle. A continuación veremos algunos ejemplos del uso de la palabra return. Palabra return utilizando tipos primitivos. Como podemos observar en el código, estamos creando un método llamado sumar, que recibe dos argumentos. La palabra static la enseñaremos posteriormente a más detalle. En este caso solo deben agregarla para que el código pueda funcionar correctamente y posteriormente la explicaremos a detalle. Continuando con la definición del método sumar, la firma de este método es public static int, el nombre del método es sumar y recibe dos argumentos de tipo entero. En Java únicamente podemos retornar un valor simple. Sin embargo, este valor puede ser un tipo primitivo o un tipo object, y como parte de los tipos object puede ser un arreglo, una lista, una colección de elementos, etc. De esta manera Java, aunque puede regresar solamente un tipo, este tipo puede ser una colección y esta colección puede contener referencias a múltiples objetos. El tema de arreglos lo estudiaremos más adelante, así también como el tema de colecciones que se estudiará en otro curso. Una vez que hemos definido el método sumar, podemos observar que cuando recibe los valores A y B, utilizamos la palabra return. Esto para regresar el resultado de la suma de A más B. En este caso es opcional poner los paréntesis, se pueden omitir, ya que básicamente lo que va a hacer es regresar un tipo, en este caso indicamos que es de tipo entero, y el resultado que va a regresar es la suma de A más B. De esta manera el tipo indicado en la palabra return debe de coincidir con el tipo que estamos indicando que va a regresar este método, es decir, con el valor que va a regresar según la firma del método. Así que podemos utilizar paréntesis o no en este momento al utilizar la palabra return. Esto es opcional, pero lo que debemos saber es que lo que se regresa es el resultado de la expresión A más B y no los valores por separado, ya que como comentamos Java únicamente regresa un valor simple, y este método en particular está indicando que lo que regresará es un valor de tipo int, la suma de A más B, el cual es un tipo primitivo y por ello se definió al momento de declarar este método. Una vez que se termina de ejecutar este método, entonces se regresa la llamada al método que hizo la llamada inicial, en este caso esta línea de código que contiene la llamada al método sumar. Y una vez que se concluye la suma, básicamente el resultado de este método return
que es la suma de A más B, en este caso 3 más 6, se asigna el valor de 9 a la variable resultado. Así que esta variable debe de ser del mismo tipo o de un tipo compatible con la firma del método, en este caso el método sumar. Debido a que la llamada a este método nos va a regresar un tipo entero, por lo tanto la variable resultado es de tipo también entero. Más adelante realizaremos un ejercicio utilizando la palabra return con tipos primitivos. Palabra return utilizando tipos object. Como hemos comentado, la palabra return solo puede regresar un tipo simple. Sin embargo, puede ser de tipo primitivo o de tipo object. En Java todas las clases heredan de la clase object, por lo que esto permite que podamos regresar cualquier tipo Java, ya sea de las librerías que tenemos ya disponibles en Java o una clase creada por nosotros. En este ejemplo estamos creando una clase dentro de otra, para poder ejemplificar cómo retornar un tipo object. En Java podemos declarar varias clases dentro de un mismo archivo, pero solamente una de ellas puede ser pública, y el nombre de la clase pública debe corresponder con el nombre del archivo de la clase. Por ello, la clase suma no tiene modificador de acceso public, ya que esta es una clase que se está definiendo dentro del mismo archivo de un archivo llamado palabra return classes. Y así es como se debe de llamar este archivo, ya que esta clase sí es pública. Bien, ahora continuando con la explicación de la palabra return, en la clase palabra return classes definimos el método main y un método llamado crear objeto suma. Este método realmente no es necesario, lo hemos creado solo con el fin de demostrar cómo podemos regresar un tipo object desde un método, el cual puede ser directamente en la línea de código donde se encuentra la palabra return, o podemos crear una variable de tipo suma y hacer el return respectivo de la variable de tipo suma creada previamente. Así que pudimos haber puesto aquí directamente la creación del objeto, pero en este caso estamos haciendo el ejercicio precisamente de return de un objeto. Así que mandamos a llamar al método crear objeto suma, creamos una variable, un objeto de tipo suma, asignamos los valores respectivos en los atributos A y B, y posteriormente regresamos el objeto suma que se ha creado. Así que el objeto que se está regresando debe de ser compatible con el tipo que se está indicando en la firma del método. Y por lo tanto este método lo que regresa es un objeto de tipo suma y por lo tanto lo asignamos a una variable también de tipo suma. Finalmente el resultado, estamos haciendo una suma de los atributos A y B y lo asignamos a la variable de tipo resultado. Finalmente, imprimimos el resultado de esta operación. Y podemos observar que la clase suma únicamente tiene los atributos A y B de tipo entero y tiene un constructor. Estos argumentos A y B únicamente se asignan a los atributos de la clase. De esta manera podemos observar cómo regresar un valor de tipo object cuando estamos trabajando con objetos Java. Uso return condicionado. Finalmente podemos observar en este código cómo podemos utilizar la palabra return varias veces en nuestro código. Para ello lo que vamos a hacer es, por ejemplo, utilizar de manera condicionada la ejecución del return de nuestra clase. Y como ejemplo podemos observar que si tenemos un método llamado sumar que recibe dos argumentos A y B y hacemos una comprobación en el caso de que A y B sean igual a 0, entonces mandamos un aviso de que debemos de proporcionar valores distintos de 0 y hacemos un return proporcionando el valor de la suma, y el valor de la suma es igual a 0. De esta manera estamos haciendo un return condicionado al ejecutar nuestro método. Sin embargo, si los valores son distintos a 0, hacemos el return de la suma de las variables A más B. Así que con eso estamos demostrando que podemos tener la variable return varias veces en nuestro código en el mismo método. Sin embargo, debe de estar condicionado para que nos lo acepte el compilador. De lo contrario, marcará un error de compilación, ya que solamente se puede indicar el método return una vez dentro de nuestro código de manera lineal, pero si lo tenemos de manera condicionada, entonces sí se puede indicar varias veces en nuestro código, dentro del mismo método. A continuación vamos a crear algunos ejercicios para poner en práctica el concepto de la palabra return.